Reddit pregunta. Gente de Reddit, ¿cuáles son los documentos desclasificados por los gobiernos más inquietantes que han visto? La transcripción del asesino de la caja de juguetes. Un tipo y su esposa secuestraban niñas jóvenes, a quienes tenían en cautiverio en su calabozo sexual. Cuando se despertaban, reproducían una grabación detallando lo que el tipo les iba a hacer, incluyendo torturas, violaciones por parte del perro de la pareja y cómo no serán nunca atrapados ya que les lavarían el cerebro a las chicas. Una vez que lo leas, no hay vuelta atrás. Prepárate para que tu alma sea impactada con fuerza por lo que verás en ese documento. Se ha hablado poco acerca del experimento del país numerario, llevado a cabo por el laboratorio de radiación Lawrence durante 1960. El objetivo del experimento era seleccionar a 3 graduados en campos de física sin experiencia armamentística, que trabajarían de a 2 personas cada vez, quienes tendrían que diseñar una bomba nuclear, sin tener acceso a material clasificado, es decir, sin utilizar planos existentes o información al respecto, y solo con soporte computacional básico. Les tomó alrededor de 2 años de trabajo a medio tiempo el llegar a crear un diseño fiable, el cual era similar al ya conocido hombre gordo. Como era de esperar, el diseño final y gran parte de la información al respecto fue redactada. La conclusión: la dificultad del diseño no es un factor que limite a un país para desarrollar un arsenal nuclear, ni por lejos. Es tan fácil que un puñado de físicos novatos pudieron hacerlo unos años antes de que apareciera la informática moderna. La CIA estuvo trabajando en un arma de paro cardíaco en la década del 60. Comenzó como una teoría conspirativa, pero generó tanta polémica que el gobierno de los Estados Unidos finalmente admitió que la teoría era parcialmente cierta. Versión resumida, no lograron crear un arma de paro cardíaco oficial, pero tenían un prototipo casi funcional. El desarrollo final buscaba un proyectil que estuviera cubierto de un químico que induciera un paro cardíaco y que dejaría un agujero más pequeño que el que dejaría una jeringa. Si bien no tenían un modelo completo, tenían un prototipo, pero abandonaron el proyecto luego de admitir que la conspiración era real. En mi opinión, esta es una de las cosas más inquietantes desclasificadas por el gobierno, y esto es por las consecuencias que tienen el hecho de que admitieran trabajar en ese arma. Por un lado, nos muestra que el gobierno iba en serio, al menos en cierto momento, en cuanto a matar a alguien sin dejar pruebas de que ellos lo hicieron se refiere. Sea que lo usaran en ciudadanos o en agentes externos es debatible, pero podrían haberlo usado con facilidad para silenciar a gente que quisiera oponerse al gobierno. Y por otro lado, da miedo porque hace que te detengas a pensar en cuántas teorías conspirativas son verdaderas, o al menos lo cercanas que pueden llegar a ser a la realidad. Definitivamente la cinta de muerte de Jonestown. Esa mierda prueba ser una sólida forma de perder cualquier chance de conciliar el sueño. Aquí les va el contexto. Jim Jones inició un grupo cultista llamado el Templo de las Personas y eventualmente se mudaron a un asentamiento que construyeron en Guyana llamado Jonestown, como su líder. Les hizo creer que era una especie de mesías, como en anteriores casos. Podía usarlos para lo que él quisiera, y una de las cosas que hacían era beber Flavor Aid, un tipo de gaseosa, para prepararse mentalmente para cometer un suicidio revolucionario. Eran botellas de gaseosa comunes y corrientes, pero Jones les decía que estaban envenenadas para ver cómo reaccionaba su gente. Cuando llegó el momento, alguien grabó lo que esencialmente fue el sonido de gente bebiendo gaseosa con cianuro, junto a otros cócteles de sustancias similares. Una cantidad considerable de víctimas fueron niños, los cuales también se podían escuchar gritando en el audio. 900 personas murieron, solo unos pocos sobrevivieron. Esta fue la pérdida de vidas más grande en suelo norteamericano hasta el momento del 9/11, y hay una grabación de audio. Y les recuerdo algo muy importante: esto no fue un suicidio colectivo, fue un asesinato en masa. Mucha gente estaba dispuesta a morir por Jones, pero los niños y algunos adultos no, ya que fueron obligados a beber la mezcla. No fue por decisión propia, sino por capricho de Jones. Si bien la gente generalmente piensa que fue suicidio, en realidad fueron engañados y asesinados por Jim Jones. Un hombre llamado Joseph McMonigle aseguraba tener el talento inusual de la visión remota. Decía poder ver el mundo a través de los ojos de otra persona en cualquier lugar y cualquier tiempo. La CIA realizó pruebas en 1984 donde intentaron desacreditar su habilidad.
Le dieron un papel con unas coordenadas y una fecha escrita, y le pidieron que dijera lo que vio ahí. El asunto es el siguiente: las coordenadas eran en Marte, y la fecha 1.000.000 de años en el pasado. Sin embargo, para sorpresa de ellos, McMonigle describió un paisaje desconocido, y dijo ver una civilización en estado de emergencia. Siguió describiendo complejas estructuras a lo largo y ancho del paisaje, como carreteras, acueductos, canales y pirámides. Parecía que la situación de esta gente era crítica, casi apocalíptica. La CIA desclasificó el documento completo, el cual puede ser leído en su sitio web. La CIA y el Departamento de Defensa desde hace tiempo están involucradas con la industria del entretenimiento, en particular Hollywood y otras empresas afines. Un memorando llamado El medio audiovisual como arma de guerra psicológica, escrito por el precursor de la CIA, la Oficina de Servicios Estratégicos, establecía un objetivo inusual: utilizar el potencial de las imágenes en movimiento como arma de guerra psicológica en favor de los Estados Unidos. El documento detallaba que el potencial era influenciar el pensamiento, comportamiento y actitud a través de recomendaciones y coordinación con la industria del entretenimiento, en el interés del combate psicológico. OSS, 1947, página 11. La isla caníbal de la Unión Soviética. En 1930, el gobierno soviético decidió enviar a miles de indeseables a una isla fangosa en medio de un río llamada Nasino, sin nada más para sobrevivir que bolsas de harina. La gente mezclaba harina con agua de río, y esto resultó en una epidemia de disentería. Eventualmente la gente comenzó a comer cadáveres y matar a otros por comida. No había manera de salir de la isla, ya que los guardias les dispararían si lo intentaban. Eventualmente, el asentamiento fue disuelto y los 2.800 supervivientes fueron relocalizados. Todo esto permaneció bajo un velo de secretismo por el gobierno hasta 1988, cuando la política Glasnost fue oficializada y los detalles fueron desclasificados. ¿Qué puta mierda? En 1989, un testigo reportó lo siguiente. Intentaban escapar. Nos preguntaban dónde estaban las vías de tren. Nunca vimos una vía de tren. Preguntaban en dónde estaba Moscú y Leningrado. Le estaban preguntando a la gente equivocada. No conocíamos esos lugares. Somos hostiacos. Esa gente estaba corriendo por todas partes, muriendo de hambre. Les dieron una cantidad negligente de harina. La mezclaron con agua y la bebieron. Inmediatamente les dio diarrea. Las cosas que vimos. La gente moría por montones, se mataban entre ellos. En la isla había un guardia llamado Kostya Benikov, un muchacho joven. Se enamoró de una chica que fue enviada ahí y la estaba acompañando. La protegía. Un día se tuvo que ausentar por un tiempo y le pidió a uno de sus camaradas que la cuidara. Pero con toda la gente enloquecida, su camarada no pudo hacer mucho. La gente capturó a la chica, la ataron a un árbol, le cortaron los pechos, sus músculos, todo lo que pudieran comer. Todo. Tenían hambre, tenían que comer. Cuando Kostya volvió, seguía viva. Intentó salvarla, pero perdió demasiada sangre. Pedro Albizu Campos fue arrestado por tercera vez y fue encarcelado por 26 años por intentar hacer a Puerto Rico independiente del gobierno yanqui. Esto sucedió porque varios miembros del Partido Nacionalista abrieron fuego en el Congreso e izaron una bandera de Puerto Rico, lo cual era prohibido en esa época. Él no estaba presente en ese momento, pero era el líder del Partido Nacionalista y el gobierno yanqui le estuvo echando el ojo por años. Mientras estaba en prisión, su salud se vio comprometida y dijo que estaban usando radiación para matarlo. Nadie le creyó hasta que unos documentos del gobierno estadounidense salieron a la luz en los 90. Ahí se dieron cuenta que efectivamente intentaron utilizar la radiación para matarlo, y él, siendo inteligente como lo era, ralentizó el efecto de la radiación al cubrirse con toallas húmedas, otorgándosele el sobrenombre del rey de las toallas por los carceleros. Ese es uno de tantos crímenes cometidos por los norteamericanos en contra del pueblo puertorriqueño. Los archivos de plutonio. En ellos se demuestra, una vez más, la soltura con la cual los gobiernos pueden experimentar con los sectores más vulnerables de la población y salir completamente impunes. En 1945 se llevaron a cabo experimentos antes de la detonación de la primera bomba nuclear. En ese entonces, se sabía que la radiación era peligrosa y era necesario probar los efectos que tenía en las personas.
Varios doctores que estaban involucrados en el proyecto Manhattan usaron como sujetos de pruebas a indigentes, gente enferma y gente pobre. Inyectaron plutonio dentro del torrente sanguíneo de 18 personas. En Nashville, a las embarazadas les daban para beber mezclas radioactivas. A la gente con discapacidad, especialmente a los niños, les daban de comer cereal con trazas radioactivas. Ese experimento en particular fue auspiciado por el MIT y la compañía Quaker. En ningún caso, los sujetos sabían la naturaleza de los procedimientos. No sé si ya lo habrán mencionado, pero el Manual Kubark es un documento desclasificado de la época de Vietnam, el cual se enfoca en los métodos de tortura estadounidenses. La gran mayoría se centran en tortura psicológica y profundiza en los detalles y el porqué de las torturas. Si la mitad de las cosas perturbadoras que se ven en las películas tienen su origen en el MK Ultra, el resto viene del documento Kubark. Pocas cosas que se ven en los thrillers relacionados con el espionaje son falsas. La supremacía Bourne, Persona de Interés y otros similares están basados en cosas reales. Por eso es que es un género entretenido y creíble, al contrario de lo que sucede con la ciencia ficción o fantasía. Documentos sobre las fosas comunes en Dinamarca, en caso de guerra nuclear. Durante 1978, las autoridades de Dinamarca designaron lugares donde los cuerpos pudieran ser enterrados en caso de guerra entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos lugares fueron elegidos con cauteloso criterio tomando en cuenta la ubicación y si la radiación pudiera llegar a los depósitos naturales de agua. Un tabloide escribió una noticia sobre esto y la estación de TV nacional entrevistó al alcalde de la municipalidad donde se encontraba una de estas fosas. Y el tipo con calma confirmó el rumor y dijo que una zona ya fue elegida. Camera, o también conocido como el Laboratorio 12. El Laboratorio de Asesinatos de la Unión Soviética. Este documento detalla las diversas formas de matar que usaba la Unión Soviética y demuestra que por lo único que estamos vivos aún es porque no somos importantes, como la cantidad de gente envenenada a plena luz del día sin que siquiera se dieran cuenta. No hay manera de preverlo sin que lo sepas. Otra interesante es la historia de un hombre que sabía que estaba siendo perseguido, por lo que se atrincheró en un hotel custodiado por guardias. Los asesinos usaron un tubo para filtrar veneno desde el piso de arriba, el cual dejaron sobre el vidrio de la lámpara. Cuando el tipo encendió la luz, horas después la sustancia se evaporó debido al calor y mató a todos los que estaban presentes en el cuarto. Otro caso fue por veneno de rata radioactivo. La persona de interés fue al hospital sabiendo que fue envenenado y le hicieron tratar por síntomas consistentes con envenenamiento por ingesta de veneno para ratas. Luego murió, ya que los síntomas producto de la radiación fueron enmascarados por los del veneno para ratas. Operación Marauder, el proyecto de los Estados Unidos que tenía como fin crear un arma de plasma funcional en los 90. Luego de varias pruebas exitosas, los resultados fueron clasificados y nada más se supo al respecto desde 1995. Hablando de asuntos contemporáneos, y en especial sobre enfermedades como el coronavirus y otras similares, es inevitable hablar acerca de la entrevista que le hicieron a uno de los encargados del proyecto de armas biológicas de la Unión Soviética. Los soviéticos clandestinamente continuaron con el programa de investigación hasta principios de los 90 y diseñaron armas biológicas para las cuales no había una cura. Para que se den una idea, desarrollaron combinaciones diversas, entre las cuales existía una entre la viruela y el ébola. A lo largo de la investigación, han habido epidemias externas provocadas por las enfermedades que estaban investigando. Sinceramente, viendo y considerando que la cepa del coronavirus actual es evolucionada, me pregunto si quizás haya sido un trabajo de bioingeniería que se salió de control. Recuerden que paralelamente a los rusos, los Estados Unidos y otros países desarrollados también poseen programas de investigación similares. Es posible que incluso China tenga uno, y haciendo analogía a los errores de los soviéticos en esa época, quizás hayan tenido una epidemia bajo circunstancias similares. O peor aún, incluso puede que otro país haya sembrado la enfermedad.